¡Epa! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué estaríamos por fin? De vuelta en la bici, de vuelta a la aventura. A ver si podemos enseñaros lo que es el auténtico paraíso. Tenemos las bicis a tope, así aprovechamos este buen tiempo que hace para ir dirección. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Que tuvimos que abortar ayer la misión, que daba tormentas, pero hoy parece que está... Al final no cayó tormenta. Tienes razón, culpa mía, que yo dije de esperar y al final, mira, luego me arrepentí de no haber salido en bici. Así que nada, vamos a aprovechar hoy a ver hasta dónde nos da las fuerzas. Mira el peña en bici por ahí. Ahí está Uge, que subió 2 puestos sin llorar. Aquí andaríamos. Estamos por el paseo dirección a Mieres, altura más o menos de Santullano, bajando las cuencas mineras, la cuenca del Caudal. Vamos enlazando sendas y paseos desde Pola, vamos, cogimos el paseo en Pola, salimos más adelante donde Villana, cogimos más adelante ahí en Barredo esta senda esta, que va uniendo Ujo, Figaredo, Mieres y demás. Todo lo que viene siendo la cuenca del Caudal. Así que nada, chavales, ya nos vemos más adelante, a ver dónde paramos a desayunar y tomar algo. Un pinchín y una sidra, la verdad. ¿Por qué decir que no? Montaña, en el fondero, la tralla, en la espesura de la biosca, estará llena de la mar. La muña de los gorrisos, la alegría, el silencio, el río de los dos cuellos, restaurando en el requén. File onde la veis, no la puedo acostumbrar. Y dime dónde existe la palabra libertad. Esa gran desconfía, de boca en boca todo el día, la palabra más soñada, del mundo la más soñada. Aquí andaríamos. Uge ahí columpiándose un poco, como de costumbre. Uge, ya te estás columpiando mucho, ¿eh? Aquí estaríamos para la técnica en Lugones. Ya estamos en Lugones. Las bicis por ahí detrás, cargadas hasta arriba. Así que nada, a ver si recuperamos un poco de energía comiendo un pinchillo, tomamos una cervezuca o algo y seguimos la ruta. Se está poniendo bastante feo, no sé si lo conseguís ver por ahí, pero está bastante nublado ya. Así que a ver si encontramos un sitio con un poco de techo donde podamos poner la tienda de campaña para no mollarnos mucho. No tenemos mucha gana de mollarnos hoy. ¿A qué no, Uge? No. Bueno, me la sudaría un poco, en verdad. Así que nada, chavalada, ya vamos viendo por ahí. ¡Yepa! Aquí estaríamos. Por ahí anda Uge. ¿Qué tal? Esta cuesta abajo no hay problema, ¿no? No. No hay quejas ya, ¿no? Muy poco. Es que hubo unos repechos. Voy un poco trabajo. Tuvimos unos buenos repechos subiendo pasando de Lugo Llanera para aquí, para la zona de Gijón. Ya estamos al lado prácticamente de la zona de Gijón. Estamos en Remoria de abajo. Pensábamos llegar a Gijón mañana. Estamos a 12 kilómetros creo de Gijón. Así que nada, vamos a buscar algo donde acampar tranquilamente y que no nos mojemos. Venimos enlazando sendas verdes prácticamente desde Pola. No hay paso para allá. Hostia, ¿está mandándonos el Google por aquí? Ay, amigo. Vale. Una tiendina por aquí no habrá, ¿eh? No, Montiana. En Montiana, ¿eh? Vale, a ver si llegamos a tiempo. Aquí no hay nada. Antes de que cierre. Muchas gracias. Bueno, menos mal que
Menos mal que encontremos una paisanina bondadosa que nos echó el alto. Por nosotros tiramos a pedalear y se nos va la pinta. Ya estamos un pelín cansados, ya tenemos las piernas como que fueran del vecino. Uge que se está quejando un poco de las cuestas. Porque no paramos de bajar y subir, y bajar y subir, y bajar y subir. Pero bueno, esto y Asturias. ¡Esto y Asturias! ¡Yepa! Y estaríamos. De qué pelos de acabar de levantarme. Bueno, son las 7:30 de la mañana, ¿eh? Tengo disculpa. Es un día por aquí ya de lujo. Por ahí, el reflejo del sol que hay. Mira el sitio donde acabamos acampando. Aquí al lado del paseo, en esta senda verde. Porque después de cenar ayer, bajaron los jabalíes. Bajaron los jabalíes hasta donde teníamos la tienda. Y no nos iban a dejar dormir. Así que tuvimos que cambiar el sitio. Ahí a última hora. Mira, hoy refugiados, las bicis ahí detrás. Sin problema, vamos. Aquí dormimos perfectamente. Pero sí, tuvimos que madrugar hoy. Como digo, son 7:30 de la mañana, ¿eh? Pero es que ya anda la gente paseando por ahí. La gente aquí madruga la de Dios para ir a pasear, no sé. Así que vamos a recoger el campamento y a ver si encontramos algún sitio donde pega un poco más el sol, unas mesas y demás, para calentar un colacao y comer un donuts, que trajimos donuts y cerecillas y demás, desayunar y a ver si vamos a la playa a pegarnos un pequeño chapuzón. Así que nada, chavalada, aquí andaremos. ¿Qué tal, Uge? ¿Qué tal el desayuno? Bien. ¿Todo bien? Como Dios. Todo perfecto, ¿eh? Desayuno y caca. Desayuno y caca, muy importante. Que siempre venir prevenidos a poder tirarse al monte. Aquí fue donde intentamos acampar ayer de noche. Más bien ahí íbamos a acampar ayer de noche. Pero de repente salió un jabalí de ahí y hizo... Bajó hasta donde la bici y se metió para allá otra vez. Y bajó otro de ahí arriba, se asomó ahí y tiró para arriba otra vez. Así que dijimos, vamos a pirarnos de aquí. Porque si no, van a venir a las alforjas de la comida, seguro, seguro. Ay, ahí está, recogiendo ya todos los bártulos. Hola. Estamos aquí en Colacaillo con su donuts y demás. Y vamos a seguir un poco para abajo. Ya son las 8 de la mañana y buena hora de empezar a moverse. A ver si cogemos sitio en alguna cala o algo a pegarnos un baño. Así que nada, chavalada. Buenos días. Aquí estaríamos otra vez. Ya estamos por fin en la bici. Mira que senda verde. La verdad que venimos, vamos, llevamos no sé cuántos kilómetros ya de senda verde por aquí desde que entremos en el concejo de Gijón, ¿eh? Está súper bien hasta montado para andar en bici. Muy recomendable para toda la gente que quiera venir a visitar Gijón, que baje en bici. ¡Yepa! ¿Qué andaríamos? Hemos estado la tarde ya andando por Gijón, pateando de un sitio para otro, y nos estuvimos pegando aquí un pequeño baño por aquí detrás. Bueno, se estuvo pegando un pequeño baño porque no cubre casi. La verdad que está el agua perfecta, vamos, azul cristalino. Hay una bajada por ahí donde pudimos bajar las bicis, por ahí detrás. Eso sí, luego para subirlas, que hagamos una con todas las alforjas y tal. Ahí. Se parece el agua por aquí, pero está cristalino. Bueno, está lleno de pulpillos y animales de todo tipo, peces y demás. Llámparas, mejillones, de todo, vamos. Un montón de vida. Así que nada, chavales, estamos acabando ya el día prácticamente. A ver si tomamos unas cervecillas más y vamos a quiero que me acompañes, sí. Quiero que me acompañes hoy. Quiero que me acompañes, sí. Quiero que me acompañes.